Buenas tardes, mi nombre es Daniel Montero, soy investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y voy a leer una ponencia llamada Otros Mundes hacia una institucionalización de la utopía. Entre el 28 de noviembre del 2020 y el 18 de abril del 2021, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México presentó Otros Mundes, una exposición curada por Humberto Moro y Andrés Valtierra con asistencia de Regina Elías. La muestra, en la que exhibían poco más de 40 artistas, la gran mayoría menores de 40 años, en 4 núcleos temáticos, representaba un relevo generacional para el arte hecho en México y que, según los curadores, abro comillas, revelan discursos urgentes representativos de una comunidad artística que interioriza los paradigmas y fracasos del capitalismo tardío. Otros Mundes se enfoca en resaltar la otredad. Las participaciones resultan en microcosmos artísticos que cuestionan las concepciones preestablecidas y hegemónicas, o bien se solidifican visiones alternativas sobre lo que significa ser arte de o desde la Ciudad de México. Cierro comillas. La exposición no solo fue de interés por los artistas participantes, para muchos de los cuales esta era su primera exposición en el museo, sino porque es una de las pocas muestras que en tiempos recientes ha intentado dar, sea cual sea su línea curatorial, una visión panorámica del arte de producción reciente en el país, en un momento en el que casi todos los museos locales le apostaban más a exhibiciones individuales. Otros Mundes fue una de las pocas exhibiciones que logró inaugurarse durante el periodo de apertura de museos a finales del año 2020, debido a la pandemia. Además, generó una gran cantidad de textos y comentarios en redes sociales y revistas de difusión, más que por las obras que se presentaban, por las líneas curatoriales que seguían. Al parecer, para los críticos, tanto locales como extranjeros, que escribieron sobre la muestra, tratar de hablar de una diferencia y de una identidad disidente en una institución como el Museo Tamayo era problemático al menos por tres cosas. Primero, porque un organismo rector del arte como el museo, que opera bajo un esquema de jerarquías, no puede mostrar la diferencia y en ese sentido cuestionar las concepciones preestablecidas y hegemónicas no solo es ingenuo, sino contradictorio. En segundo lugar, porque la lectura que se hizo de la exposición pasaba por una suerte de oportunismo institucional que se aprovechaba de los jóvenes artistas para legitimar a su vez la institucionalidad del museo y afirmar un rol plural e incluyente. En tercer lugar, se apoyaba la inclusión de artistas jóvenes en lo que Edgar Hernández llamó su institucionalización, pero el procedimiento curatorial no era operativo. Luego de todas las opiniones y críticas que circularon por diferentes medios y redes sociales, la pregunta que quedaba en el aire era entonces, si no es el museo, ¿cuál es el lugar para exhibir esas obras que, según los curadores, hacen referencia a otros mundos? Lo que hacía evidente esa exposición era la contradicción del lugar que surge cuando se superponen, por un lado, el espacio que ha ocupado el museo en la modernidad en relación a las formas de representación de los otros, y por el otro, los mundos que cada una de esas obras enunciaba, más allá de su carácter institucional. Lo que parece que está sucediendo es que los mundos y lugares que enuncian cada una de las obras expuestas sobrepasa por mucho las políticas de representación del museo, haciendo ver al proceso de selección acrítico al obviar la historia y la política de esa institución. Además, nunca se consideró que esos otros mundos no son otros, sino que más bien son pura presencia en el presente. Las obras, que no solo hacen referencia a esos otros mundos, sino que pertenecen a ese lugar otro, desbordan el museo porque lo que enuncian no pertenece a él. Así, cada obra configura, desde su realidad particular, una forma de enunciación determinada que el museo no pudo gestionar, haciéndolo ver anacrónico. Lo importante de esa exhibición es que demuestra un estado de cosas. La crisis de los espacios de exhibición provocada por la cada vez más necesaria autorrepresentación de los sujetos y sus mundos a través de las obras, que ya no requieren necesariamente del museo para operar, sino que más bien genera sus propias formas de enunciación en otros circuitos. No es que el museo haya dejado de ser operativo para mostrar arte, sino que más bien no logra generar una nueva condición de identificación colectiva, o para ponerlo en términos kantianos, un sentido común. Desde mi perspectiva, la utopía que se enuncia en el título de la exposición Otros Mundos no es más que un escamoteo de una cuestión mucho más complicada, pero que también involucra una cuestión del espacio. ¿En qué condiciones espaciales se pueden representar las subjetividades contemporáneas?
y qué efecto produciría esa representación. Esto, por cierto, no tiene que ver con la utopía, asunto relacionado con un imaginario, sino más bien con la crítica. Lo que me gustaría mostrar ahora son algunas de las tensiones entre sujetos e instituciones medidas por condiciones espaciales, en un momento en que se duda cada vez más de la instancia rectora de las segundas, y en el que los primeros performan su subjetividad como nunca antes en la historia a través de sus obras, pero también en plataformas digitales. Así, señalaré nuevas condiciones espaciales que tienen que ver más con formas heterotópicas que con utópicas, es decir, con una ambivalencia del lugar provocada por las relaciones posibles que surgen entre los elementos que las componen. Me interesa cuestionar la noción de espacio heterotópico para mostrar que las condiciones espaciales de las instituciones modernas, como los museos, no han podido o no han sabido gestionar la diferencia en función de su lugar de enunciación. Primero, un problema de espacio entre la utopía y la heterotopía. Uno de los asuntos más interesantes de la exposición O Tres Mundes tiene que ver con la manera en que se enunciaba la diferencia, ya no por los sujetos, sino por un territorio, o mejor, equiparaba a todo el mundo a pesar de la separación en núcleos curatoriales. Desde mi perspectiva, lo que se pretendía curatorialmente es que las obras convocaran en sí mismas un mundo diferente, ya fuera por lo que representaban, por lo que presentaban o lo que narraban. Lo que se trataba de hacer era precisamente que las obras no solo mostraran al sujeto que enuncia, sino más bien que ese sujeto tiene la capacidad de convocar a una generalidad más amplia a través de su obra. Una especie de apertura del mundo heideggeriana, pero desencializada, mucho más terrenal, diríamos. Sin embargo, conserva un elemento utópico, una suerte de desplazamiento de lo que está sucediendo en la obra a un devenir futuro e imaginario. Así, lo que se presenta en la obra no es del todo operativo en el presente y necesita del apuntalamiento del museo para realizarlo. Para ponerlo en otras palabras, la suposición de los curadores es que la operación institucional es la que concreta la urgencia del discurso y no al revés. El problema con ello es que al presentar así las obras en el museo, les otros mundos que aparentemente solo pueden ser representadas desde la singularidad subjetiva o desde una identificación colectiva de base, generaban un anacronismo en el sentido de que el museo las arroja a otro tiempo que no les pertenece. Ya sea el pasado como parte de una representación que ya tuvo lugar, ya sea el futuro como un deseo por cumplir. Así, una vez representadas por el museo, las obras ya no están en función de la autorrepresentación, sino más bien en una operación dirigida e instala en ese otro mundo en uno que ya conocemos, el del arte, sobre todo en cierto imaginario del arte moderno, que supone una tensión entre desorden y orden, es decir, entre una propuesta de destrucción del estado de cosas para la instalación de un nuevo mundo, más incluyente, mejor, más libre. Desde mi perspectiva, lo que ocurre es que muchos museos a través de sus curadurías no han podido dejar de pensar en que las obras de arte son producto de un imaginario utópico y no, como mostraré, de una relación heterónoma con el mundo. Es por eso que al mismo tiempo que al realizar esas exhibiciones, lo que muestran es su crisis. Pero vayamos por partes. Es claro que muchas de las obras que presentaba esa exhibición no podían ser leídas solo bajo esa operación utópica o de una realidad desplazada, sino más bien en función de su emplazamiento, es decir, a partir de la manera en que se encuentran a la mitad de una serie de relaciones espaciales. Como se recordará, la noción de emplazamiento fue definida por Michel Foucault como las relaciones de proximidad entre puntos o elementos. Es decir, el lugar que ocupan los fenómenos en el espacio no está dado por la espacialidad en sí misma o por una espacialidad a priori, sino por la posibilidad de clasificación que plantea el mismo sistema clasificatorio, una producción del espacio generado por las proximidades de los elementos que lo componen. Estos emplazamientos se relacionan unos con otros, generando una compleja red que producen distintos tipos de espacios. Es allí que surge la diferencia entre la utopía y la heterotopía. Mientras la utopía es descrita como emplazamientos sin lugar real, las heterotopías sí tienen un lugar localizable. Son especies de utopías efectivamente realizadas en las cuales los emplazamientos reales están a la vez representados, cuestionados e invertidos. Especies de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque sean, sin embargo, efectivamente localizables. Ahora bien, y como ya señalé, muchas de las obras que se presentaban en la exposición fueron tratadas como utopías, cuando en realidad la operación es mucho más compleja. Y no es que una utopía no tenga también a veces una condición heterotópica, como lo describe el mismo Foucault en la experiencia mixta del espejo.
que desafortunadamente no puedo desarrollar acá. Lo que es problemático es que el museo, a través de sus curadores, señalen solo una de esas espacialidades. La descripción más precisa de la operación sería algo como esto. Muchas de las obras enuncian uno o varios espacios diferentes, porque los muestran y los incorporan de alguna forma, ya sea a través de su tema, de su materialidad o de sus imágenes. Pero lo singular de esos espacios es que existen ya en otro lugar y se están produciendo de diferentes maneras por fuera de las lógicas de la institución artística, haciendo que esas obras al mismo tiempo pertenezcan y no pertenezcan al museo. Es decir, muestran la condición límite de los espacios. Al mismo tiempo, ese espacio al que hacen referencia las obras no tiene una regulación similar al del museo, porque muchas veces hacen parte de espacios cuyas jerarquías tienen otras lógicas y cuya forma de producción de identidad es diferente. Me gustaría señalar esa operación particularmente con las obras El prisionero 13, El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, de la artista Ana Segovia. Los cuadros de Segovia parte de imágenes de archivo del cine de oro y estereotipan aún más las figuras del barquero y del charro al eliminar características particulares de los rostros de los personajes y al dejarlos solo con una actitud que muestra la manera en que los hombres, y sobre todo la masculinidad, ha sido representada por el cine. A su vez, Ana Segovia es una artista que pertenece a la comunidad queer y que no se identifica con convenciones binarias de género. De alguna manera, el mundo de Segovia es el del cine, el de la pintura, el de las comunidades queer, el de lo no binario, el de los cuerpos disidentes, pero también el del museo y el de las redes sociales. De aquí surgen dos preguntas fundamentales. La primera y más obvia es por qué seguir insistiendo con esa forma de enunciación utópica. La segunda tiene que ver con cuál sería el lugar de exhibición de esa supuesta diferencia. Al respecto del primer asunto, puedo decir que tiene que ver con la manera en que muchos museos no han podido generar una crítica a su propia condición moderna. Al respecto del segundo, mucho más complicado, puedo decir que la sobreexposición de imágenes en plataformas y dispositivos digitales, los procedimientos de hacer obras de arte en el presente y la manera en que los sujetos contemporáneos se performan a través de sus obras, han puesto en duda no solo la legitimidad del museo en relación a su adecuación de representación colectiva y política, sino que han dejado obsoletas ciertas prácticas de mediación y educación. A esos dos asuntos me gustaría referirme a continuación. Segundo, sobre la modernidad y la representación, heterotopía, utopía, heteronomía, autonomía. Desde mi perspectiva, el museo está en crisis porque no ha podido generar ni un relevo ni una crítica a su propia condición moderna. Son las redes sociales, y particularmente Instagram, el lugar en que las operaciones de la representación están sucediendo en la actualidad. Esto tiene que ver con que esas plataformas digitales no solo permiten una representación del mismo sistema autorreproduciéndose y afirmándose incesantemente cada vez que alguien sube una imagen de cualquier tipo, foto o video, sino que funciona como una autorrepresentación de los sujetos desde sus propios aparatos. Allí, en esa plataforma, la imagen de los sujetos convive y se mezcla con el de sus obras, que muchas veces es una reflexión sobre su propia identidad. Una suerte de romanticismo decimonónico digital que mezcla la afirmación de sujetos en su obra, en su imagen, pero más importante, en su devenir sujeto. Todo lo que se ve allí es la performatividad de los sujetos, día a día, porque es obvio, una imagen no es suficiente para reportar esa identidad. Muchas veces se necesita incesantemente imagen tras imagen que permita reportar ese devenir. Así se mezclan imágenes de obras de arte con la vida cotidiana, o incluso de los procesos de creación artística que generan esa doble identificación. Ese fenómeno es muy evidente en los artistas más jóvenes que han encontrado en las redes una forma de mostrar su trabajo y ya no depende de un espacio físico para realizar esas operaciones. Lo que termina ocurriendo son dos cosas al mismo tiempo. La primera es una identificación de todas las identidades que se aplana por el efecto de la plataforma digital. La segunda es que la convivencia de todas esas imágenes no permite distinguir a ciencia cierta lo que podríamos llamar la artisticidad de cada una de ellas, sino que todas hacen parte de un proceso similar de producción de imágenes y de sujetos, o mejor, los sujetos siendo producidos a través de sus imágenes.
Lo curioso del fenómeno es que los usuarios de la red social se ven identificados e interpelados al mismo tiempo con esas imágenes de formas peculiares y crean a su vez otra imagen o un comentario. Por supuesto, no estoy diciendo que el comportamiento de todos sea igual y parejo. Eso lo demuestra el nacimiento del fenómeno del influencer. Tampoco digo que no haya jerarquías en esa representación. Por supuesto, esto no significa necesariamente una democratización, sobre todo pensando en que muchas de esas plataformas entienden a la imagen como una forma de consumo y hacen parte de una economía particular, en los que tienen más poder son efectivamente los que tienen más seguidores y likes. A lo que me refiero es que el espacio heterotópico es una red eh, que funciona en relación a otras dos variables. Una heterocronía en el sentido de que todo lo que se arroja allí se vuelve inmediatamente pasado, generando la necesidad de producir una nueva imagen, pero también una heteronomía, porque las obras ya no responden a su condición moderna que las separa de cualquier utilidad, porque el estar siempre vinculadas al sujeto que las produce ya no son autónomas, aunque podrían serlo en otras instancias como las del museo. La inquietud actual de si las obras se pueden separar del sujeto que las hace, es decir, el resurgimiento del autor luego de la enunciación de su muerte en la década de los 60 y 70, es muy significativo de ese fenómeno. Esto tiene que ver con que para muchas personas el arte tiene que ver ahora con la afirmación de los sujetos a través de una obra y no ya su tratamiento como un texto. Ese regreso supone, entre otras cosas, un replanteamiento de la historia del arte en función de un carácter biográfico de los artistas, algo de lo que no me puedo hacer cargo en este momento. Pero entonces, ¿qué ocurre con el museo y su forma de representación y por qué señalo su inoperancia? Me parece importante decir en primer lugar que el arte y el museo fueron parte de un proyecto moderno que señalaba tanto un lugar de libertad y de igualdad, es decir, todos somos iguales porque tenemos la capacidad del juicio estético que es libre. El concepto moderno de arte, fundado en esas premisas, permitían compartir un espacio común representado en el museo y en las obras, porque las dos cosas estaban estrechamente vinculadas. El museo, que era el lugar de la belleza, del genio, era también el lugar de la autonomía que permitía una separación entre el mundo real y el de la representación a través de una sensibilidad particular producida por el arte. Esa operación es la que está puesta en duda en la actualidad. Evidentemente, el museo siempre ha sido un lugar en el que se han ejercido formas de poder. Sin embargo, en los últimos años se han señalado de forma reiterada que ese poder ya no es o legítimo o ya no representa a todos o la representación que hacen es inadecuada. No es que los museos hayan dejado de ser las zonas de contacto y de conflicto que describía Clifford en los 90, sino que más bien esa zona se vincula con otra, la de la virtualidad de la red. En ese sentido, no hay ya una separación de realidades, digamos, una realidad real, una virtual, sino una producción simultánea de la una en la otra. A pesar de que los museos han intentado producir proyectos que estén en sincronía con lo que ocurre en las redes sociales, desde la reorganización de sus colecciones, como lo hicieron el Guggenheim y el MoMA, pasando por una presencia más activa en redes o convocando acciones más horizontales a través de participación activa de los usuarios digitales, desde mi perspectiva no logran seguir el ritmo de las redes sociales porque su operación institucional es diferente. Su tiempo es otro y el sentido común está en otro lugar. Se preguntará entonces por qué siguen haciendo exposiciones del tipo de Otros Mundos. No es que el museo esté en ruinas, como lo describió Krimp en 1993. Es que el museo sigue siendo relevante como operación institucional, como lo señalaba Edgar Hernández, es decir, como un reconocimiento tanto público como patrimonial. En el caso de Otros Mundos, no es que esos artistas no se merezcan estar allí, tampoco que sean unos privilegiados por exponer en un museo, como lo sugería en una crítica Verana Codina. Al final de cuentas son artistas y el museo sigue siendo el lugar del arte, pero no el único. El asunto es que así como se exponen esas obras, no permiten señalar la operación tanto heterotópica ni heterónoma del arte contemporáneo y siguen señalando su lado utópico y autónomo. Por cierto, esa crisis del museo no es otra que la de la curaduría contemporánea y de las formulaciones de Moro, Valtierra y Elías. Desde mi perspectiva, el museo debería hacer frente al fenómeno de las redes sociales no para acabarlas, ni para replicarlas, cosa que me parecería ridícula. Debería cuestionar profundamente su aspecto utópico para señalar las operaciones del presente y de las contradicciones temporales
que ello supone, es decir, señalar la heterotopía en la que se encuentra por la aparición de nuevos sujetos, nuevos espacios, nuevos consumos de la imagen y, por supuesto, nuevas comunidades. Un lugar para el arte que ha comenzado a dejar de ser solo para el arte.